De nuevo, estamos hoy hablando de un profeta que sin lugar a duda figura entre uno de los menos conocidos del Antiguo Testamento. Estoy hablando del profeta Habacuc. Es un pequeño libro y si preguntara ahora, ¿qué me puedes contar del profeta Habacuc? Posiblemente la respuesta sería escasa, pero algunos tal vez se acuerdan que una de las citas más conocidas del Nuevo Testamento viene de este profeta. Y esto habla de la justificación por la fe. De esto vamos a hablar en unos momentos, pero vamos a acercarnos poco a poco a este hombre, Habacuc. El libro profético, como ya lo hemos visto con otros profetas del Antiguo Testamento, toma su título de su autor, Habacuc, y es la única información confiable que tenemos sobre él y de su actividad profética. Solamente tenemos información de él que viene de este libro que lleva su nombre. Incluso, y esto parece increíble, tengo que decir también como estudioso del original hebreo, hasta el significado de su nombre es incierto, aunque hay sospechas y hay algunas pistas, pero a día de hoy nadie puede decir con seguridad qué exactamente significa su nombre. Ahora, la referencia en el versículo 1 es bien escasa. La profecía que vio el profeta Habacuc, dice allí. Y eso podría implicar que era más bien en contra de lo que se puede pensar, bastante conocido en su tiempo, ¿vale? Porque no hay más introducción. Y normalmente cuando no hace falta decir mucho sobre alguien, resulta que ese alguien, por regla general, es bastante conocido. También su uso de las tradiciones culticas y de la sabiduría de Israel en su profecía han dado lugar a la idea de que podría tratarse de un profeta que de alguna manera está relacionado con el culto en el templo de Jerusalén. Sin embargo, podemos estar seguros de que en este libro nos encontramos con un verdadero profeta que tiene un celo ardiente por la gloria del Señor. De esto no cabe ninguna duda. Su profecía, como se dice en el versículo 1, es notable debido a que no es en primer lugar una palabra dirigida a un pueblo, como lo hemos tenido en otros profetas, sino una respuesta a sus propias preguntas angustiosas. De esto también vamos a hablar en ese tiempo. Hemos visto a lo largo de este estudio, de esa introducción a los profetas menores y mayores también, que en el periodo del Antiguo Testamento el énfasis de las profecías recae sobre Judá. Esto forma parte del núcleo de todo lo que se profetizaba en el Antiguo Testamento desde Isaías al profeta Malaquías. Es cierto que había excepciones, por ejemplo, había dos profetas que profetizaron precisamente y fueron enviados a Nínive, que era el profeta Jonás y el profeta Nahum.
Ahora, en el caso de Habacuc, nos damos cuenta que realmente hay ciertas preguntas que le conmueven y eso tiene que ver con este juicio que él tiene que anunciar. Y una de las preguntas versa sobre el tema y cómo es posible que Dios castiga a su pueblo escogido. Y además, cómo es posible que Dios castiga a ese pueblo a través de un pueblo pagano. Entonces, la fecha de sus profecías, muy probablemente alrededor del año 612, cuando Babilonia coge el testigo, para decirlo así, del poder predominante en Oriente Medio de parte de los asirios, y posiblemente antes de la primera entrada de los babilonios al territorio judío, que ocurre en el año 605. O sea, probablemente en esa época, en estos 7 años, en algún momento, esa profecía es inspirada de parte de Dios. Entonces, hay varias palabras que se usan para describir lo que ese profeta había recibido. Por ejemplo, en el versículo 1:1 se usa la palabra profecía. En el versículo 2:2 se usa la palabra visión. Dice, escribe la visión y declárala en tablas. Y luego en el capítulo 3 la cosa cambia y ahí tenemos una oración del profeta Habacuc. Podríamos llamarlo un salmo de Habacuc. Y, y esto nos lleva realmente a darnos cuenta de una diferencia inmediata que salta a la vista entre Habacuc y los demás profetas. En vez de llevar el mensaje del Señor directamente al pueblo, él lleva la preocupación o las preguntas del pueblo hacia el Señor. Entonces, realmente lo que él hace es que él recoge las preguntas que el pueblo tiene y lo presenta al Señor. Y por lo tanto, esto en el primer versículo em, se plasma en esa profecía, que más que una profecía era una carga que él recibe. Bien, entonces de esto vamos a hablar a lo largo de estos próximos minutos, pero como es nuestra costumbre, vamos a intentar desglosar con un poco más detalle el trasfondo y algunas peculiaridades de esa profecía. Vamos a entrar en el tema de poner fecha a esa profecía y vamos a entrar ahí en un poco más de detalles que ya lo mencioné al inicio. Las fechas propuestas para Habacuc se derivan de dos consideraciones. En primer lugar, el periodo de la historia de Judá, que se describe en el capítulo 1, los versículos 2 al 4, y el momento en el ascenso de los caldeos o los babilonios, al que se hace referencia en el 1:6. Entonces, vamos a primeramente leer del capítulo 1 los versículos 2 a 4. Dice, ¿hasta cuándo, oh Yahvé, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levanta. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por esto sale torcida la justicia.
Bueno, esto es una descripción de la situación que hay en Judá. Y luego dice el versículo 6 del mismo capítulo, porque he aquí yo levanto a los caldeos. Bueno, los caldeos son los babilonios, nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Entonces, este último versículo que acabamos de leer sugiere con firmeza que si bien los caldeos o el imperio neobabilónico aún no era el poder dominante en Medio Oriente, cuando Habacuc escribió, ya habían empezado a hacer sentir su presencia. Entonces, lo que acabo de decir, esto es algo que encaja muy bien alrededor de este año 612. Bueno, de hecho, 14 años antes ya empezó ese ascenso de los babilonios, cuando los caldeos o los babilonios bajo el mando de Nabopolassar tomaron el control de Babilonia de los asirios, ¿vale? Esto es la primera fecha cuando otra vez los babilonios se dejan notar. Entonces, poco a poco, ellos se hacen con el poder en Medio Oriente y a partir del año 612 realmente ese poder se hace cada vez más fuerte. Entonces, dado que el contenido de esos versículos 2 al 4 del capítulo 1 no coincide con el carácter reformador del reinado de Josías, una fecha posterior a su muerte en el año 609, resulta más probable. Entonces, es posible para ser incluso un poco más exacto en cuanto a la fecha cuando se escribe esto. Esa profecía bien podría haber sido escrito después de la muerte de Josías del año 609 hasta cuando por primera vez aparecieron los babilonios ante las puertas de Jerusalén. Entonces realmente nos permite fechar esa profecía con un margen de tal vez 3 años, entre el año 608, vamos a decir, y el año 605, 606. O sea, esto es con toda probabilidad el momento cuando Habacuc da su profecía. O sea, antes de la primera llegada de los babilonios, cuando roban los utensilios sagrados del templo y se llevan unos cuantos judíos, entre ellos Daniel. Esto ocurre en el año 605. Y ese final del reinado de Josías en el año 609. Entonces, el deterioro moral y espiritual en Judá se había acelerado cuando el rey y el pueblo desobedecieron de una forma insolente a las leyes del pacto. Ya empezaron con esto de nuevo poco antes de la muerte del rey Josías. Entonces, bueno, nos damos cuenta que efectivamente simplemente con estas simples deliberaciones somos capaces de dar una fecha bastante exacta a esa profecía. Pero volvemos a la historia. Como ya lo mencionamos, en el año 626 cae Nínive. De hecho, hablamos, o esto es el tema de la profecía del profeta Nahum. Y los babilonios poco a poco avanzan en todas las direcciones, sobre todo empujan hacia occidente y ya forman una amenaza no solamente para Israel o para Judá, sino también para Egipto.
Entonces, el dominio de Babilonia no se estableció claramente hasta la batalla de Carquemis en el año 605, ¿vale? O sea, es otra fecha muy importante y es este año 605 cuando el faraón Necao el segundo y su ejército llegaron para asistir a los asirios contra Babilonia y fueron completamente derrotados por Nabucodonosor el segundo. Y es posible, incluso probable, que la mayor parte del ministerio de Habacuc se diera durante el reinado de Joaquín, es decir, a partir del año 609 hasta el año 598. O sea, por lo menos la primera parte, como dije, creo que se puede fechar con bastante exactitud al año 608 hasta el año 606. Pero luego, claro, hay partes posteriores, como el capítulo 3 con el famoso Salmo de Habacuc, pero todo indica que él llevaba a cabo su ministerio en ese tiempo de Joaquín, con el primer capítulo ocurriendo antes de este emblemático año 605. Bueno, son muchos números, pero yo creo que si cogen esta tabla donde queda especificado el reinado de los reyes de Judá y de Israel y el tiempo de la actividad de los profetas, yo creo que esto tampoco va a llegar a ser tan complicado. Hace falta un poco de trabajo para familiarizarse con estas cosas, pero estoy seguro que esto se consigue. Entonces, los capítulos 2 y 3 obviamente serían escritos después de esta fecha 605. Bueno, hablamos un poco de algunas características de este profeta. Habacuc es una profecía inusual en el sentido de que no hay un discurso público directo para el pueblo. Lo que dije al inicio, él más bien en vez de hablar al pueblo o hablar a los gobernantes de su tiempo o hablar al pueblo correspondiente al que se dirige su mensaje, él más bien lleva a Dios las preguntas que tanto los gobernantes como el pueblo pueden haberse hecho. Entonces el libro es más bien un registro de las propias luchas del profeta con preguntas que tienen que ver con su fe. Entonces, en ese sentido, es un planteamiento bastante único en el Antiguo Testamento. Bueno, no solamente en el Antiguo Testamento, sino en toda la Biblia. Entonces, en los capítulos 1 y 2 se lleva a cabo un diálogo en forma de sesión de preguntas y respuestas entre el profeta y Dios. Y esto le da a este libro un toque específico. Estamos ante la pregunta: ¿y por qué permite Dios el mal en el mundo? Eso sería el marco más grande, ¿vale? Bueno, en el caso concreto, él se pregunta: ¿y cómo Dios puede permitir que un pueblo impío como los babilonios lleven a cabo el castigo contra el pueblo que fue escogido de parte de Dios? Entonces, las oraciones, incluso podremos decir las quejas de Habacuc a Dios, tienen una estructura similar a la de los salmos de lamento, como por ejemplo el Salmo 10 o el Salmo 12. En esos salmos tenemos un patrón muy típico al que también sigue este libro, donde hay una queja y a esa queja sigue la respuesta divina. Entonces, los oráculos de los capítulos 1 y 2 de Habacuc son seguidos por un salmo que tenemos en el capítulo 3, con dedicación e instrucciones para la interpretación. Por ejemplo,
en el versículo 1 dice, oración del profeta Habacuc sobre Sigionot, ¿vale? O sea, esto suena como uno de los 150 salmos. Bueno, sería acá el Salmo 151, pero esto es una asignación, quiere decir, sobre Sigionot. Esto habla de cierto tipo de melodía. Según esa melodía se cantaba el salmo. Em, entonces, esto es una de las peculiaridades que tenemos ahí. Por ejemplo, en el versículo 19, leemos al final del todo, al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerdas. ¿Vale? Es algo que normalmente solamente conocemos de los salmos, del propio libro de los salmos, lo cual quiere decir que un aspecto de Habacuc aprendemos que es un hombre que obviamente Dios lo usó para escribir un salmo, pero no solamente el texto, sino también le asigna la melodía, por lo cual creo que no nos arriesgamos mucho cuando decimos que Habacuc obviamente también algo de música entendía. Entonces, esta canción del tercer capítulo, ese salmo es un salmo de triunfo y es provocado por una teofanía. Quiere decir que Dios le aparece a Habacuc, que culmina en la completa confianza expresada en el testimonio personal del profeta, tal y como lo tenemos en los últimos 3 versículos. Quiere decir, tal vez se puede aplicar a Habacuc algo que nos llama la atención en el libro de Job. Hasta el momento solamente te conocía de oídos, pero ahora mis ojos te ven. ¿Vale? O sea, quedan las preguntas, las incertidumbres, hasta el momento cuando haya una revelación divina completa, y esto ahora lo cambia todo. Y para darnos una idea, me gustaría leer el versículo 17 al 19 de ese salmo, del tercer capítulo, que por cierto empieza con otro versículo que posiblemente ya lo hemos cantado, ¿vale? Sin saber que esto viene del libro de Habacuc. Dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo yo me alegraré en Yahvé y me gozaré en el Dios de mi salvación. Yahvé, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Qué belleza de versículos. Y esto cambia todo. Nos damos cuenta, casi seguimos el proceso de reciclaje personal de ese profeta que de un hombre lleno de preguntas e incertidumbres llega a confesar su fe completo en la sabiduría de su Dios. Entonces, a lo largo de este libro, el estilo de escritura de Habacuc refleja la profundidad e intensidad de sus sentimientos. Es un hombre muy apasionado, nos damos cuenta de ello, especialmente en la perplejidad con la que lucha y la confianza que adquiere su fe. Entonces, podemos decir que los profetas no solo fueron predicadores inspirados de mensajes divinos para el pueblo de Dios, eh, sino también compartieron la carga del Señor por su mundo quebrantado y su profunda preocupación por su pueblo obstinado. Entonces ellos viven de cerca la desobediencia del pueblo, entienden lo que esto significa
y se dan cuenta que la razón de este problema que surge es precisamente la desobediencia del pueblo. En ese aspecto, tal vez hay uno de los profetas grandes que se asemeja bastante a Habacuc, que es el profeta Jeremías. Pero aún más que con Jeremías, el diálogo de Habacuc con Dios y sus persistentes oraciones toman el lugar de la predicación profética como el corazón del mensaje del libro. No es tanto su mensaje, su predicación, su instrucción, es más bien su oración y su preocupación lo que prevalece. De la misma manera como ya lo hemos visto con el profeta Nahum, también Habacuc tiene un problema al inicio con el control soberano de Dios sobre los asuntos humanos, no cuando Él interviene en juicio, sino más bien en los momentos en que no hace evidente su control. Porque parece que cuando los babilonios se avanzan y vienen para destruirlo todo, entonces, claro, surge la pregunta, ¿y cómo Dios puede permitir eso? ¿Y cómo encaja esto en los planes de Dios? ¿Por qué no interviene Dios? ¿Por qué deja que un pueblo pagano haga daño al pueblo escogido de Dios? Habacuc, incluso podremos decir que experimentó una profunda crisis espiritual debido a la aparente indiferencia del Señor a las espantosas condiciones espirituales entre su pueblo. Bueno, de esto ya hemos hablado, que son precisamente los versículos 2 al 4 del capítulo 1. En particular, Habacuc está atribulado por la aparente inacción de Dios cuando la sociedad en Judá está dominada por los malvados. O sea, ¿por qué lo permite Dios? ¿Vale? Esto es la pregunta. ¿Por qué permite Dios que los injustos oprimen al justo? La ausencia de una vida de obediencia, según el pacto, era peligrosa para el pueblo de Dios, pero lo era aún más el rechazo al Señor del pacto y un insulto hacia Él. Debido a que solo la intervención divina podría cambiar esta situación letal, Habacuc fue persistente en su petición, aún más en su solicitud al juez celestial, incluso cuando parecía ser en vano. Y a esto el Señor reveló como respuesta que estaba a punto de hacer algo que nadie esperaba. Este es el versículo 5 del capítulo 1, cuando dice: mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no lo creeréis. Él iba a levantar a los caldeos como sus instrumentos de juicio. Esta es la idea. Sin embargo, para Habacuc, esta cura contra los males que asolaban a Judá parecía incluso peor que la enfermedad. Y solo empeoró la angustia del profeta. Solamente hay que leer los versículos, o sea, el resto del capítulo, el 12 al 17, para palpar algo de su angustia, de su desesperación. ¿Cómo podría el Dios Santo, quien no puede tolerar el mal, usar tal pueblo malvado para cumplir sus propósitos? Y esto le lleva a la pregunta: ¿realmente Dios distingue entre el bien y el mal en su soberanía sobre la historia?
Nos damos cuenta que esas luchas internas de Habacuc, de una forma muy inusual, se dejan notar en su mensaje profético. Ahora, convencido de que los acontecimientos de la historia no estaban determinados por un destino ciego, sino por el Dios justo y santo de Israel, Habacuc esperó atento en el Señor hasta que recibió una respuesta a sus dolorosas preguntas. Lo tenemos en el capítulo 2, versículo 1. Dice, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá que he de responder tocante a mi queja. ¿Vale? Y incluso lo llama queja. Es como si se tratara de un libro de reclamaciones. Ahí, pues, Habacuc firma, pone su queja. Dios, ¿cómo puedes permitir ese tipo de cosa? Y la respuesta del Señor viene en la visión presentada que tenemos en el capítulo 2, versículos 2 y 3, la cual proporciona una verdadera perspectiva de la historia. Y esto es muy interesante porque también debería influenciar nuestra forma como ver la historia. Y permíteme que voy a leer esto porque me parecen unos versículos sumamente importantes también para nosotros hoy. Dice, y Yahvé me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin. Y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Bien, esa perspectiva no resuelve todas las preguntas dolorosas del profeta, sino lo que sí hace, le enseña al pueblo de Dios el camino de la vida del pacto aquí y ahora. Es lo que tenemos en los versículos 3 y 4. Esa manera es perseverar en la esperanza. Perseverar en la esperanza. Y dicho sea de paso, es un mensaje poderoso también para nuestros tiempos actuales. Esa manera es perseverar en la esperanza, esperando con confianza el cumplimiento de la infalible promesa del Señor. Aunque los caminos de Dios podrán ser inescrutables, sus propósitos son consistentes. Culminan en verdadera vida para el fiel, pero en aflicción y muerte para el autosuficiente y para el arrogante. La presencia del Señor en su templo afirma su señorío sobre la historia y garantiza que al final sus legítimas demandas al mundo entero serán reconocidas universalmente. Por ejemplo, en el 2.14 leímos, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. Otro versículo muy famoso del libro de Habacuc. Entonces, la revelación de la soberanía del Señor sobre la historia transforma finalmente la queja de Habacuc en un himno de gozo. Es el salmo que tenemos en el tercer capítulo. En lugar de esperar pasivamente por la intervención divina, él ahora ora de forma positiva, pidiendo que el Señor actúe de acuerdo con los hechos y calidades que él demostró en el Éxodo y en el Sinaí. Entonces, anticipando al futuro, Habacuc en su oración celebra la venida del Señor, su juicio contra las naciones y su triunfo sobre toda oposición. Y desde esa perspectiva, la fe, incluso la amenaza de una grave calamidad,
no pudo reducir el gozo abrumador de Habacuc en espera de la salvación venidera, que es una salvación garantizada. Bien, entonces podemos decir que una de las cosas que podemos aprender de Habacuc es que él lucha con preguntas y con sus dudas con respecto a la justicia de Dios y su dirección sobre el mundo. A pesar de su desconcierto, no desiste en su compromiso, en su comprensión de Dios como un refugio ante la confusión y la dificultad. Le llama a Dios su roca. Entonces, en ese sentido, podemos decir que es el veredicto divino que finalmente prevalece sobre el orgullo y el poder humano, y solamente Dios puede resolver esos enigmas de la historia. Habacuc también contribuye a algo muy importante a nuestra teología de oración. Por ejemplo, en las quejas, en los capítulos 1 y 2 y la oración en el capítulo 3, reflejan la tercera petición del Padre nuestro. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Porque a través de estas oraciones el profeta se somete y se regocija en la voluntad de Dios, en la ejecución temporal de sus planes y decretos eternos. Bueno, si hablamos ahora del contexto un poco más amplio, nos damos cuenta que, aunque es un libro pequeño, incluso podemos decir a primera vista casi desconocido del Antiguo Testamento, sin embargo, ha jugado un papel muy importante en el mensaje de los apóstoles y podremos decir en el Nuevo Testamento. ¿Quién no se acuerda de Pablo, que utiliza Habacuc 2:4 como texto fundacional para su proclamación del Evangelio? Voy a leer otra vez el versículo 3 del capítulo 2 para que tengamos el contexto. Aunque la visión tardará, aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Bueno, es un versículo que obviamente lo tenemos en Romanos 1:17, en Gálatas 3:11 y también se hace alusión a esto en Hebreos capítulo 10 del versículo 39, el 35 al 39. Entonces, al igual que Habacuc, Pablo sabía que el pecado es incompatible con la santidad de Dios y que la tensión destructiva entre estos opuestos solamente podría ser resuelta por la intervención divina. Ahora, la palabra profética para Habacuc revela en principio la forma en que Dios lidiaría con la incompatibilidad del pecado. La cruz de Cristo y el juicio final son el cumplimiento de esta revelación. Al igual que Habacuc, Pablo también afirmó que la verdadera vida solo es posible en una relación de total dependencia del Señor. Es el Señor el soberano. Y nosotros, la única respuesta que nosotros tenemos es tener confianza. El justo vivirá por la fe. Tal dependencia, basada en la fidelidad de nuestro Dios, transforma nuestra existencia en este mundo y llena nuestras vidas con gozo en la seguridad de la fidelidad de Dios. Aunque es cierto que no hay profecías mesiánicas directas en Habacuc,
pero las expectativas personificadas, por ejemplo, en el 2:14, van en esa dirección, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Yahvé como las aguas cubren el mar. Obviamente esto habla de la predicación del evangelio y cómo este evangelio se va extendiendo por toda la tierra. En ese sentido, esto es un versículo de mucho ánimo porque crece contra ese trasfondo negro y difícil del juicio divino. Sí, hay juicio divino, pero al mismo tiempo la ciudad de Dios, el reino de Dios, avanza de forma imparable. El pueblo de Dios debe tener una fe que mire fuera de sí mismo hacia el Mesías. Y tal dependencia que se basa en la fidelidad de Dios transforma nuestra existencia en este mundo completamente. Y esto llena nuestras vidas con gozo en la seguridad por la fidelidad de Dios y de sus promesas. Entonces, de cierta manera, podríamos decir que el profeta Habacuc puede ser llamado un antepasado de la Reforma. De cierta manera, ha influido mucho. Los conceptos clave de su predicación, tomados por Pablo, influyeron profundamente en Lutero y en Calvino, y finalmente se convirtieron en una de las lemas de la Reforma, solo por la fe. Bueno, las raíces de esta afirmación se encuentran precisamente en el profeta Habacuc. Y solo la perspectiva de la fe o la confianza que persevera y obedece a Dios proporciona una existencia significativa en el mundo. Entonces, nos damos cuenta que lo que a primera vista parece un libro, bueno, desconocido y hasta a veces a primera vista complicado, finalmente nos damos cuenta de que es un libro que es lleno de un mensaje vibrante realmente para nosotros. Simplemente me gustaría decir y desglosar un poco más este mensaje de Habacuc. Entonces, para resumirlo de alguna manera muy sencilla, la forma como se divide el libro, que es que ahora vamos a hablar del bosquejo. Una vez más, es un bosquejo muy fácil de averiguar. Es una de las cosas que nos llama la atención, que los bosquejos de los profetas del Antiguo Testamento no son ni muchísimo menos complicados, sino son fáciles de entender. Entonces, en el primer versículo tenemos esa pregunta formulada muy claramente: ¿cómo puede el Señor justificar la aparente indiferencia de Dios ante las actuaciones de los malvados? Y la respuesta de Dios es que no es que se me escape y tampoco es cierto que no tenga interés, sino Dios actuará, que será difícil de sondear. ¿Qué es lo que Dios va a hacer? Bueno, Él va a llamar a los caldeos, los babilonios, para ejecutar su juicio. Así que a esa primera pregunta de Habacuc, ¿y por qué Dios permite la injusticia? Él dice, bueno, está a punto de pasar algo tremendo. Voy a llamar a los babilonios y ellos castigarán a los culpables. Dios está usando una nación violenta que en su arrogancia piensa que sirve a sus propios dioses, pero realmente tiene que
servir al propósito de nuestro Dios. Y esto, por cierto, es muy interesante también para nuestros tiempos. Sé que también en el círculo cristiano hay todo tipo de lo que se llama teorías de conspiración. Que sepamos una cosa, los mandamases de ese mundo pueden pensar y hacer sus planes, todo lo que ellos quieran, pero Dios siempre actuará según sus propósitos, ¿vale? Que no debemos de olvidar esto nunca jamás. Y esto es muy importante para nosotros, para no olvidarlo nunca jamás. Entonces, esto lleva a la segunda pregunta. Y Habacuc dice, ¿cómo te has dicho que vas a traer los babilonios precisamente a los babilonios para castigar al pueblo? Entonces, ¿cómo puedes tú, siendo un Dios santo, servirte de un pueblo aún mucho peor que nuestros propios malhechores? O sea, Habacuc no lo entiende. Y llega a ser una auténtica preocupación para él. Y bueno, la respuesta de Dios es precisamente que el justo por la fe vivirá. ¿Vale? O sea, esto es la pregunta. Em, Otra vez, una tremenda respuesta también para nuestros tiempos. Y luego la segunda respuesta a esa pregunta, no te preocupes, Dios también juzgará al orgulloso. O sea, tampoco Babilonia finalmente escapará. En España hay un dicho que dice a todo cerdo le llega su San Martín. Quiere decir que llega el tiempo, llega el momento. O sea, la respuesta a la segunda pregunta de Habacuc es, sí, Dios usa una nación injusta como Babilonia para castigar a otra nación injusta que es Judá, pero la actuación de Babilonia también será juzgada. Y mientras que Dios se ocupa de estos temas, el justo por la fe vivirá. Y esto es, de verdad, es el mensaje central del libro y es tan importante para ti y para mí, ¿vale? O sea, en el mundo pueden pasar muchas cosas. Deja que Dios gobierne este mundo según sus planes. Pero tú y yo, por la fe, viviremos. Esto es nuestro tema y esto nos ayuda a poder seguir adelante en este mundo sin desesperarnos. Y bueno, en su salmo, y esto es ya el paso lógico, el tercero, en su oración, él glorifica a Dios a través de lo que dice. Bueno, él sigue pidiendo la intervención de Dios, pero al mismo tiempo le pide misericordia. Solamente quiero leer el 3:2 cuando dice, oh Yahvé, he oído tu palabra y temí, oh Yahvé, aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia, el gesed, el amor del pacto. Un tema muy importante en otro profeta que es Oseas, ¿se acuerdan? Espero. Luego, él ya da la gloria a Dios por su intervención en el pasado, como él en tantas ocasiones en el pasado ha liberado al pueblo. Y luego finalmente esto le lleva a la profesión de fe, a la forma como él finalmente dice en sus palabras que los caminos de Dios son rectos. Resumidas cuentas, tenemos ahí una auténtica joya en medio de esos profetas del Antiguo Testamento. Nos hemos dado cuenta que a esas alturas que cada uno de esos así llamados pequeños profetas realmente es gente, son gigantes. Sí, sus mensajes son cortos, pero realmente nos llegan al más profundo
de nuestra alma. Y esto hace de ese estudio de los profetas menores una tarea muy interesante. Bueno, nos quedan todavía algunos y les invito a seguir conmigo esos estudios para que esa parte del Antiguo Testamento deje de ser una incógnita para ustedes. Vamos a terminar en oración. Señor, gracias te damos en este día por este privilegio de estudiar tu palabra y pedimos, Señor, que tú bendigas lo que acabamos de estudiar. Ese profeta Habacuc con su mensaje tan sincero, sus preguntas tan sinceros y luego la forma como él te glorifica. Gracias que le inspiraste a escribir esa frase, justo por fe vivirá. Y cuando este libro nos habla de que el conocimiento del Señor ocupará la tierra, como las aguas cubren el mar, tremendo es esto, Señor, y te damos la gracia por ello. Pedimos que tú bendigas ese tiempo de estudio y lo que nos queda por delante todavía, y te lo pedimos, Señor, en tu nombre. Amén. Que el Señor te bendiga.